iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Y levantamos nuestras manos. Ahí con nuestras manos en alto, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dilo conmigo. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Señor. Levantamos el nombre de Cristo esta noche y decimos: caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios,
es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres Rey y estás en el trono. Y a ti te levantamos y adoramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo con algo súper especial, y es precisamente declarando la fidelidad de nuestro Dios. Él no cambia. Él es fiel por siempre y para siempre. Gracias, Señor. En la tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Oyes mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Tanto en la noche vendrá, mas gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Oh, oh, oh. Flechas lanzarán, mas me amparo en tu verdad. Tú eres fiel, Señor. Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios. Nunca me abandonarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios. Nunca me abandonarás.
Señor, tú no cambias. Eres fiel a tu palabra y lo cumplirás lo que has hablado, mi Dios. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Oh, aleluya. Y lo declaramos esta noche. Cumplirás tus promesas, oh Dios. Lo que has hablado acerca de nosotros se cumplirá. Oh, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Has sido fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y seguirás, tú seguirás, tú seguirás siendo fiel. Tú seguirás, Señor, tú seguirás, Señor. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, Señor. Oh, oh, oh. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Así es, Señor. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel. Eres fiel, has sido fiel y seguirás siendo fiel. Y de esto saldremos. Y de cualquier circunstancia adversa y de cualquier prueba saldremos victoriosos de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca lo olvides. Vamos a salir porque Él es fiel. Ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué placer, qué privilegio poder dirigirme en este día hacia sus vidas. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el privilegio de poder compartir su palabra este martes. Gracias por sintonizarnos, por estar conectados con nosotros. A los que lo hacen por primera vez, sean bienvenidos. Es un placer para nosotros como Ministerio de Mujeres de Iglesia Kemuel el poder contar con usted para que usted escuche y aprenda juntamente con nosotros un poco más de la palabra del Señor Jesús. El tema que ahora vamos a desarrollar es cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón. Se escucha muy lindo, ¿verdad? Y de hecho lo es. Qué precioso es decir con convicción, con plenitud, el Señor ha hablado a mi corazón, porque recordemos que el corazón es engañoso, dice la palabra. Entonces nosotros, si no aprendemos a escuchar realmente la voz del Señor, si no aprendemos a discernir, a diferenciar cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es Dios mismo hablando en nuestras vidas, podemos cometer muchos errores y tener muchos fracasos, los cuales después nos traen muchas situaciones difíciles y adversas a nuestras vidas. Pero el Señor es fiel. Él siempre permanece siendo fiel y dice su palabra que en nuestra debilidad el poder de Él se perfecciona. Y en esta noche
Cuando yo muchas veces en el proceso, yo estuve mucho tiempo en un proceso bastante difícil, pero quizás pudiera decirle fue casi 2 años de un proceso muy duro, o donde estuvo la fuerza del proceso en el cual el Señor permitió que yo estuviera. Ahora en los procesos son los desiertos. En el tiempo donde Dios preparaba a los grandes profetas, a los grandes siervos de Él que iban a dejar una huella o que iban a ocupar un papel importante en esta tierra para el cumplimiento de su palabra y para poder establecer el reino del Señor Jesús, tanto en la tierra como para ser preparado en el cielo, hubieron muchos hombres de Él que para cumplir la asignación que Él tenía, tuvieron que ser llevados al desierto. Moisés, por ejemplo, Moisés fue preparado para la asignación tan grande y tan importante que el Señor puso en la vida de él, que fue el que usó para libertar a su pueblo amado, su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Moisés tuvo que haber sido despojado de toda su humanidad, de todas las áreas de confort que pudieran intervenir o interferir en que Moisés no pudiese diferenciar la voz del Señor en su corazón. Por eso es que es necesario que el Señor nos lleve hasta la soledad, hasta el terreno árido, hasta el desierto, para que nosotros tengamos nuestra alma sensible a su voz. ¿Por qué? Porque la humanidad de la cual nosotros estamos hechos no le va a ayudar en ningún momento a nuestra alma. ¿Por qué? Porque llevan caminos diferentes, porque la humanidad, nuestro cuerpo, nuestra carne sabe que tiene que correr al máximo con todos los placeres de esta tierra, porque tiene un tiempo limitado, porque tiene un día y una hora en el cual se hará polvo nuevamente y quedará aquí en la tierra. Sin embargo, nuestra alma lleva otro rumbo, camino a la eternidad, y esto es lo que nosotros debemos de cuidar y por lo que debemos de batallar y pelear la buena batalla, para que es eterna, que es nuestra alma, realmente vaya a vivir la eternidad con Cristo Jesús. Pero para ese punto nosotros tenemos que ser preparados y muchas veces tenemos que aprender a morir a esta carne que no le gusta sufrir, que no le gusta padecer y que realmente su pelea es porque no se acabe. ¿Por qué? Porque sabe que hasta ahí llega. Pero hay algo adentro de nosotros que se llama alma, que se llama espíritu, que está gimiendo por la necesidad de poder vivir en la eternidad correcta, que es en la eternidad con Cristo Jesús. Pero bien, todo esto es como para diferenciar del por qué es necesario llegar nosotros a sufrir la carne, a hacer morir la carne, porque eso es el desierto. Pasar por el desierto no es para nuestra alma. Muchas veces a nuestra alma la mantenemos por años en el desierto y no nos damos ni cuenta que hay un alma gimiendo, necesitada, sedienta, y no le hacemos caso. Sabemos que algo nos falta, andamos muchas veces como deambulando, no encontramos el camino, no encontramos la dirección, pero no nos damos cuenta que es eso que el Señor ha depositado en nosotros, que anda buscando la necesidad de llenarse, y que esa necesidad solamente la va a suplir el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en nosotros. Entonces, la diferencia que quiero tratar de enfatizar en esta noche es que por eso es necesario que nosotros crucemos el desierto, moramos a todas las comodidades que nuestra carne tiene, comodidades sentimentales, comodidades materiales, comodidades
de todo tipo, de salud, de todo tipo que nosotros tengamos, para que cuando esta mengue, nosotros podamos darle viveza a nuestra alma. ¿Cómo así? Mientras nosotros, el Señor nos conoce, hermano, y mientras nosotros tengamos nuestra carne completa, cómoda, tranquila, llena de salud, muchas veces no la ocupamos para un propósito que nos lleve a buscar la eternidad de nuestra alma en Cristo Jesús. Muchas veces gozamos de salud y de libertad para poder ir y buscar de la presencia del Señor, para poder ir y congregarnos en su casa, para poder ir y predicar su palabra. Sin embargo, no lo utilizamos para eso. Utilizamos nuestras energías para cosas que no le dan provecho a nuestro espíritu. Nuestros pies, cuando los tenemos, dice, son presurosos para correr hacia el mal, hacia los deseos de la carne. Muchas veces no los ocupamos para glorificar al Señor. Nuestra salud muchas veces no la cuidamos como debemos de cuidarla. Somos insensatos, aún sabiendo que nuestro cuerpo, aunque es temporal, es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y dedicárselo al Señor. Pero en fin, al punto que quiero llegar con esto es que nosotros, todo aquello que terrenalmente el Señor ha prometido darnos para que nosotros vivamos bien, porque aunque este cuerpo queda acá, aunque ya nos queda claro que el cuerpo pues termina aquí, vuelve al polvo, y por lo que debemos de pelear y luchar es por nuestra alma, también sabemos que el Señor nos diseñó y nos creó, y Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades materiales. Él sabe de que necesitamos alimentarlo. Él sabe que a nuestro ser nos gusta distraernos. Él sabe todo lo que el ser humano encierra para poder vivir y subsistir en esta tierra. El detalle es cuando nosotros le ponemos la importancia que no es la correcta a eso, a los deseos de nuestra carne, antes que a lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser formados y tenemos que aprender a que nosotros nada somos si no es con Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros somos llamados al desierto, hermanos, en ese tiempo el desierto era algo literal. Era lo que nosotros conocemos por una tierra árida, seca, vacía, que en el día la luz del sol quema y deshidrata, y en la noche el frío es hipotérmico, es una cosa dura. Hay animales, hay hambre, hay sed. Todo lo que nosotros conocemos como literalmente un desierto lo pasaron algunos hombres y uno de ellos, de los que ya mencionamos, para poder ser preparados, para poder, como los soldados son llevados al campo de batalla, al campo de entrenamiento, para ser preparados para la guerra. Aguantan hambre, aguantan sed, aprenden tantas cosas en esa preparación dura, no agradables, pero tienen un propósito por el cual ellos están haciendo eso. Entonces, así de igual manera pasó con estos hombres y con el mismo Señor Jesús, para preparar su corazón y su alma para el momento en el cual iba a ser Él entregado en sacrificio por amor a nosotros. Ahora en día, los desiertos de nosotros también son para prepararnos para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero nuestros desiertos ahora quizás no se han convertido en una tierra seca literal, sino que quizás en una salud quebrantada, en enfermedades duras, en matrimonios quebrantados, fracasados, destrozados, en hijos con problemas serios,
en falta de empleo, en situaciones financieras críticas, en quiebras, en burlas, en señalamientos, en vituperio o peor aún, en todas esas juntas, o quizás de todas las que he mencionado, o quizás algunas que no ni haya mencionado, quizás todas juntas o varias de ellas usted y yo podríamos estar pasando. Y hoy esos son nuestros desiertos de soledad, aunque tengamos una casa llena, nuestro desierto de un matrimonio fracasado, aunque estemos viviendo bajo el mismo techo, nuestro desierto de hijos en situaciones difíciles, quizás de drogadicción, de desobediencia, fuera de casa, aunque los tengamos, en desiertos de no poder tener hijos y desearlos, en desiertos de tener trabajo, pero que ese trabajo, lejos de ser una bendición, se vuelva una tortura, una situación difícil, o la falta de trabajo por mucho tiempo y la situación dura, difícil, sin salida, o como les decía, o todas juntas las pérdidas de nuestros seres queridos que no hemos podido superar. Todo eso es ahora nuestro desierto. Y dentro de esto pasa algo muy importante, y es que Dios ahí empieza a probar nuestro corazón, empieza a probarnos en aquellas situaciones, cómo nosotros reaccionamos ante esta situación. Yo leí algo muy importante que decía, por dos situaciones se define un hijo de Dios: por cómo reacciona en los momentos duros y por cómo reacciona en los momentos de bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces los momentos duros nos llevan, como los que ya mencioné, esos desiertos nos llevan a que muchas veces nosotros nos quejemos, murmuremos, creamos que el Señor no nos escucha, dudemos muchas veces de su existencia, creamos que Él se ha olvidado de nosotros, en fin, tantas cosas que que Satanás puede venir y minar nuestra mente y atacarnos con esos pensamientos, y nosotros darles entrada y creerlo, olvidando las bonanzas, las maravillas, los milagros que Dios ya hizo con nosotros. Porque yo sé y estoy segura que tú que me estás escuchando, yo que lo he vivido, el Señor ha tenido infinidad de misericordia para con mi vida, ha hecho cantidad de milagros. El hecho de que tú te levantes, y aunque el problema esté, aunque la situación difícil esté, pero que respiremos, y que su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y que podamos disfrutar de esa misericordia. Eso ya es una bendición, un milagro. La vida es el milagro más grande que Dios puede darle al ser humano. Ninguna otra cosa valdría. No valdría que tuvieras salud si no tienes vida. No valdría que tuvieras dinero si no tienes vida. Son cosas que parecieran ilógicas, pero es a lo que le restamos importancia. Al respirar, al tener vida, renegamos de tener vida. ¿Por qué? Porque no le hayamos sentido a la vida sin aquello que se nos ha sido cortado por este momento. Pero dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cuando tenemos vida, lo tenemos todo, porque hay esperanza. Significa que el Señor aún no nos ha cortado, que aún no nos ha cortado su mano, que solo está forjando carácter en nosotros, que solamente nos está diciendo: todo tiene su hora, todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. No siempre vamos a estar llorando. Dice la palabra del Señor: hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Si hay tiempo de doler, hay tiempo donde ya no habrá dolor. Si hay tiempo donde tenemos una pérdida, también habrá un tiempo donde vendrán nuevas vidas a nuestras vidas, valga la redundancia. Todo, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, para
todo hay un momento de gozo, hay un momento de tristeza, porque la vida del ser humano está conformada de eso. Lo que nosotros tenemos que aprender es a tener contentamiento, cualquiera sea nuestras circunstancias, dice su palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener contentamiento en todas las áreas de nuestra vida. A poder, como decía Pablo, vivir en abundancia y vivir en escasez. A saber que no todo el tiempo, mire hermano, usted me puede decir, hermana, yo ya llevo años en esta escasez económica, años pidiéndole a Dios un hijo, años pidiéndole a Dios por mi matrimonio. Y usted me puede poner, y le creo, hermano, y sé que eso puede ser así, pero no va a ser para siempre, va a ser hasta que nosotros nos dejemos moldear y dejemos que el Señor Jesús cumpla el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y ese desierto un día va a terminar, pero también depende del corazón, de la disposición, de cómo nosotros, como decía Job en el momento de su señalamiento, cuando todos sus amigos lo señalaban, ¿acaso vamos a recibir solo las cosas buenas de Dios? Y no es que Él nos mande cosas malas, sino es que permite situaciones difíciles en la vida del ser humano para saber si nosotros tenemos ese entendimiento. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Para ver si nosotros tenemos el entendimiento de estar siempre con el Señor, cualquiera sea nuestra circunstancia, de poder sentarnos en una mesa donde no haya provisión y decirle, Señor, gracias, porque hoy no hay, pero ha habido y sabemos que va a haber. Y yo te doy las gracias por lo que ahorita yo no veo. Cuando lleguemos al entendimiento de tener a un ser querido en una cama de un hospital y decirle, Señor Jesús, consciente estoy en que hay un día y una hora para cada uno de nosotros y que nadie se va a ir antes ni después de ese día señalado, pero te pido que pongas en mi corazón ese bálsamo, ese ungüento, para que este dolor pueda ser sobrellevado. Que pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida y en la de mis seres queridos. Pero aquí está, esta es tu voluntad. O si somos nosotros con un quebrantamiento de salud, llegar al entendimiento, decirle, Señor, me duele, no quiero partir, porque es difícil, hermanos. No, creo que es rara la persona que quizás, aunque sabemos que morir es ganancia, pero nos aferramos a la vida porque somos carne, porque tenemos ese sentimiento de querer seguir con los nuestros y llegar al entendimiento de decirle, Señor, si aquí, si este es el día, si esta es la hora y esta es la forma, Señor, aquí estoy. Solo prepárame para poder entrar a tu presencia. En fin, cuando nosotros lleguemos a ese entendimiento, entonces es cuando nosotros vamos a estar preparados para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, como para poder decir, Señor, el Señor, ya estás listo para salir a la asignación que yo tengo preparada para tu vida, para que cumplas el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Porque es ahí donde nosotros vamos a poder aprender a escuchar la voz del Señor. Yo recuerdo que en una ocasión, en medio de mi proceso, yo pasé muchas áreas de mi vida donde recibí apoyo, donde recibí consuelo, donde no importaba si eran las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, en la tarde, el mediodía, yo recibía llamadas de personas que me apoyaron espiritualmente, de personas que estuvieron presentes en mi situación y sentía yo ese apoyo, pero también ha sido un periodo de soledad, donde yo deseaba quizás la llamada de alguien y no llegaba esa llamada. Y yo me senté en la madrugada con la Biblia y una taza de café, recuerdo. Y antes de leerla yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué esta soledad tan grande? ¿Por qué no hay una llamada de alguien que me pueda alentar?
Y recuerdo cómo el Señor habló a mi vida en ese desierto. Y el Señor me dijo estas palabras: la ausencia del ser humano es la presencia pura de mi Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, cuando nosotros, un amigo, un hermano, un consejero te va a hablar, te va a dar palabra, te va a dar aliento, pero también te va a dar su opinión. Pero el Señor Jesús no solamente te va a consolar, no solamente te va a hablar, te va a dar la respuesta y la salida. Pero cuando a veces nosotros sentimos conformidad con escuchar o que nos escuchen, y a veces no siempre va a ser el mejor consejo, no siempre va a ser la mejor sugerencia del amigo, del hermano, del vecino, del pastor, del ser humano. Si siempre va a haber incluso un poco de su parte, de su opinión como humano. Pero cuando nosotros ya no escuchamos a nadie y nos damos cuenta que en esos momentos solo es el Señor Jesús con nosotros, es ahí donde nosotros podemos escuchar la dirección del Señor Jesús. Es ahí donde nosotros vamos a escuchar la salida de Él. Es ahí donde, por eso es que su palabra dice: entrada a tus aposentos, cerrada la puerta, ahí dobla tus rodillas y clama al Padre. Ahí exprésale al Señor en lo íntimo y Él te recompensará en público. Porque para Él es necesario estar a solas contigo. Para Él es necesario llevarte al desierto de la enfermedad, de la escasez, de la tribulación, donde no va a haber consuelo alguno del ser humano, donde muchas veces el ser humano te va a fallar, porque somos seres humanos, y así como te han fallado a ti, tú y yo le hemos fallado a alguien, no hemos estado ahí. Pero el que no va a fallar nunca, el consejo certero, la salida segura, el bálsamo perfecto, el aliento y el soplo de vida que necesitamos cuando sentimos desmayar, ese solamente lo dará el Señor Jesús en la soledad y en el desierto. El desierto, el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, el aprobio, todas esas cosas que hacen que nuestra carne mengue y que nuestro espíritu florezca. Todo eso, cuando todo eso es despojado de nosotros como humanos, y entra solamente la necesidad del Espíritu Santo de Dios para que se conecte junto al del Padre, entonces es ahí donde nosotros vamos a saber y aprender a escuchar la verdadera voz del Señor Jesús. Todo es necesario que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Es necesario que en la multitud de consejeros esté la sabiduría. Es necesario que oremos los unos por los otros. Es necesario, todo eso es necesario. Pero más necesario aún que todo eso es nuestra comunión íntima con el Señor Jesús. Es nuestro estar a solas con el Señor Jesús. Y eso, amados hermanos y hermanas que nos están escuchando, que me están escuchando en esta hora, déjame decirte que eso se logra entender y conocer en el desierto. En el desierto que tú estés pasando, en ese problema, en esa necesidad, porque solo ahí vas a correr a los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque ya corriste donde el hermano, donde el amigo, donde el pastor, donde el vecino, donde el primo, donde el tío, el trabajo, el conocido. Ya recurriste a todas las instancias posibles y ninguna te pudo ayudar. Entonces, vas y corres a tus aposentos. Cierras la puerta, doblas tus rodillas y clamas al Padre, que Él está ahí justo y listo para hablar a tu corazón, para que tú aprendas a escuchar su voz, para que en la intimidad y en lo secreto tú le puedas expresar todo eso. Y es el único que no divulgará tu necesidad, no criticará tu situación o tus errores cometidos en busca de una solución. Es el único que no te va a señalar, es el único que nunca te ha dejado y que no te va a dejar, y es el único que tiene las respuestas
respuesta y la solución a tu salida, a tu necesidad. La única salida es Cristo Jesús. Y es ahí donde tú vas a entender después por qué pasaste esa situación, para poder decirle a aquella mujer que está llorando porque su hogar está destruido. Después de yo haber pasado ese desierto, yo te puedo decir, mujer, donde hay un corazón clamando porque un hogar sea restaurado, ahí hay respuesta del Señor. Solamente que hay puntos específicos que comprender, hay puntos específicos que entregarle al Señor, donde hay una mujer, un hombre pidiendo por salud. Ahí hay respuesta de parte del Señor, pero siempre tenemos que entender qué es de lo cual nosotros tenemos que despojarnos. ¿Qué son los puntos, Señor, que te tengo que entregar de mi humanidad para que esto pueda fluir, para que tu presencia, tu poder, tu obra pueda fluir? Porque, hermanos, necesario es que muramos y menguemos a muchas cosas de nuestra carne, deseo de esta, para que nosotros podamos ver florecer las bendiciones de Dios, para que nosotros podamos decir, ahora, Señor, podemos cumplir con el propósito para el cual tú nos has preparado. Sin embargo, hay un punto también importante que antes que se me termine el tiempo quisiera compartir con ustedes, y es ¿qué vamos a hacer después de conocer el desierto? Después de encontrar la salida, después que Dios nos tome de la mano, de su mano derecha, donde nos ha sostenido y nos sostiene y nos lleva hacia nuestra victoria y nos saca de ese desierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente quedarnos ahí gozando de esa paz que conoce solo aquel que ha venido de la guerra, conoce el sabor a la paz, a la verdadera paz, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solamente es conocerla y disfrutarla, sino que es saber mantenernos con un corazón agradecido, que ese es otro de los fines que tiene el hecho de llevarnos por medio de un proceso. Que tengamos corazones agradecidos, hermano, que no se nos olvide, porque puede ser que más adelante se nos presenten otras situaciones, otros desiertos, para seguir limpiando nuestra vida y llegar hasta, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento día a día, hasta que el día es perfecto. Quizás vayamos a vivir otro, pero sin dejar de recordar que ya venimos de uno y que no nos desamparó nuestro Padre Celestial. Ya conocer, para terminar más pronto ese proceso, conocer cuáles son los mecanismos que el Señor quiere de nosotros, que le entreguemos. Escudriñar y decirnos, Padre, ahora qué es lo que tengo que entregarte, y que no se nos olvide tener un corazón lleno de gratitud para nuestro Señor Jesús. Hermanos, yo termino con esto diciéndote en esta hora: el desierto que tú estás pasando hoy, tú sabrás cuál es. Ya mencionamos varios. Hoy el desierto no es un desierto literal. Los desiertos tienen diferentes nombres que los hemos mencionado. Yo solo te voy a decir en esta hora, no será para siempre. Y si tú me dices, ya no puedo, ya estoy cansado, ya es mucho tiempo, es ahí donde tú sientes que llegas al límite, donde ya tus fuerzas han sido quebradas, es ahí donde realmente está por terminarlo. Déjame decirte que tiene fecha de caducidad. Ese dolor, ese tormento, esa angustia, tiene fecha de caducidad. Cualquiera sea la respuesta o la salida que Dios tenga para tu situación, va a haber bálsamo, va a haber paz en medio de ese dolor. Esa paz que nadie va a entender cómo la has obtenido, pero Dios la va a traer. Esa victoria el Señor te la da ya. Tiene ya una fecha de entrega y no va a pasar de ese día.
Solo dispón tu corazón, solo dale gracias al Señor, porque si está haciendo pasarte por eso, es porque Él te ha tomado en cuenta para propósitos grandes en esta tierra, pero no para esta tierra en sí, sino que para que tenga frutos para el reino de los cielos. No será eterno, pasará en el nombre de Jesús. Yo te digo, va a pasar. Solo crea. En las mañanas cuando te levantes, no reniegues, dale gracias porque respiras, dale gracias porque ese es un día de misericordia, porque puede ser ese el día donde tú te levantes y veas la mano de Dios obrando a tu favor. No permitas que al abrir tus ojos el enemigo inyecte tu mente de lo mismo. Al contrario, dale vuelta y dile, este es un día menos para que mi victoria llegue. O este puede ser el día en que hizo Jehová para glorificar su nombre en mi vida. Te invito a que cobres ánimo. Yo sé que se pasan desánimos fuertes, pero cobra ánimo en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús, porque ese desierto no es para siempre, ni es para destruirte, es para bendecirte, para que conozcas la voz del Señor Jesús en tu corazón. Y oro al Señor porque ese desierto termine este día, porque tú te levantes el día de mañana glorificando al Señor y puedas testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Vamos a orar porque quiero cerrar esta noche también orando por aquellas personas que quizás en el momento del desierto que estén pasando, quizás han renegado, como muchos lo hemos hecho. Quizás se han alejado del Señor porque piensan que Él no les escucha. Pero ahora es una noche de reconcilio, de nuevos pactos. Esta es una noche donde tú le puedes decir, Señor, perdóname porque pensé, murmuré y creí esto, pero hoy yo, Señor, decido seguir esperando y creyendo en que la hora de mi redención va a venir, porque mi Redentor vive y ese eres tú. Entonces yo quiero que si tú te tienes que reconciliar en esta hora con el Señor, lo hagas. Si tú quizás has pasado esta dificultad y no has encontrado respuesta por ningún lado y nunca has entregado tu corazón y tu vida a Cristo Jesús y ya no encuentres salida, esta es la salida, porque Cristo Jesús es la verdad y la vida. Y yo sé que Él te hará descansar. Quisiera que cerráramos nuestros ojos y digámosle, Padre que estás en el cielo, Señor, agradecemos tu palabra, Dios, porque jamás vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que nos hagas tierra fértil para que esta semilla quede sembrada, Señor, en nuestro corazón. Y quizás si ahora no estamos pasando esos momentos de desierto, Padre Santo, estemos preparados, Señor, por si esos momentos llegan, Padre, por si esa es la decisión que tú has tomado, Señor, para hacernos entender muchas cosas que aún nosotros quizás no hemos logrado entender, Padre, pero desde ya te pido la fuerza, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora, Padre, si hay alguien que quiera entregar por primera vez su vida a ti, Señor Jesús, repite esta oración, tú que estás escuchando y que nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, y dile, Señor Jesús, en esta hora, Padre, te acepto como eso, como mi Padre, como mi Salvador, como el único en mi vida a quien yo le entrego ahora todo mi ser. Y te pido que entres tú a mi vida, a mi corazón, y que me hagas tu hija y que me des esa paz que necesito, Señor. Te entrego mi vida hoy, Padre. Entra en ella, Señor, y haz ese cambio, esas cosas nuevas que solo tú puedes hacer en ella. Padre, de la misma manera, si hay corazones que se quieren reconciliar contigo en esta hora, Señor, recíbelos, Padre, y dígale usted ahí, hermano, con sus ojos cerrados, abiertos, pero repite, dígale, Señor, perdóname, Padre, porque he renegado contra ti. Perdóname porque me he
desilusionado, Señor, y me he equivocado al alejarme de ti, porque tú nunca te has alejado de mí. Pero ahora te pido perdón y te pido, Señor, que me permitas entrar nuevamente a tu presencia, Padre, porque yo ahora te pido que entres nuevamente a mi corazón, Señor, y que perdones mis pecados, Padre. Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, le doy gracias a Dios yo también por esta oportunidad que me da de haber podido compartir con ustedes. Les motivo, hermanos, a que podamos dar siempre nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí aparecerán los números a las cuentas a las cuales usted lo puede hacer, o pues ahora ya los puede enviar directamente a la iglesia, como usted guste, pero que esos pactos con el Señor no se dejen de hacer, porque créame que esa es otra parte que muchas veces permite nuestros desiertos para que nosotros aprendamos, no porque Él necesite, hermano, ni porque Él necesite de nosotros. Él es el dueño del oro y la plata, y tampoco lo vamos a hacer por necesidad o con tristeza, peor aún con murmuración en nuestro corazón, sino por gratitud, porque Él pues es el dueño del oro y de la plata y de todo cuanto a nosotros entra. Así que en modo de agradecer, yo le invito a que siempre dé sus diezmos, sus ofrendas, y le motivo a que lo haga y también participe a su familia y amistades, que comparta esta palabra con ellos para que también ellos puedan ser edificados y bendecidos. Y invitarles también para el día de mañana, pues es la prédica con nuestro pastor, el estudio bíblico, y el día sábado los jóvenes que están siempre recibiendo de la palabra del Señor, así como el día domingo los cultos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? El de las 8, el de las 9, el de las 11 y el de las 12, que todavía también está disponible. Así que, hermanos, les invito, les motivo en el nombre de Jesús a que no deje de congregarse, pero que también no deje de buscar en intimidad al Señor Jesús. Así que el Señor les bendiga, y gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este tiempo. Bendiciones. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7.